¿Qué tal, Minimakers? Bienvenidos a este curso de programación en línea con Tinkercad. Yo soy profe Lalo y te voy a acompañar en esta clase número 6, en donde vamos a ver señales de entradas analógicas, que a diferencia de las digitales, que son 0 o 1, estas son variantes. Comencemos. Ok, chicos, ¿cómo funciona esto? Hay que recordar que las señales de tipo digital son señales que están encendidas o están apagadas, es decir, nada más tienen dos estados. Por ejemplo, un botón o un switch es lo que es el tipo de señales que te genera, o está cerrado o está abierto, entonces nada más tienes dos estados en los que puedes estar. Esto te sirve, por ejemplo, si quieres encender o apagar una luz, si quieres encender o apagar un motor, pero no te va a servir si lo que quieres es regular, por ejemplo, la intensidad de la luz, o si lo que quieres es regular la velocidad del motor o la temperatura de un dispositivo. Cuando tú quieres regular las cosas que tenga términos medios, ocupas señales del tipo analógicas que las puedes generar, por ejemplo, con este tipo de sensores. Este es un potenciómetro, es un sensor de posición que te puede generar señales que varían dependiendo de la posición en la que tú ubiques esta perilla, por ejemplo. ¿Sí? Entonces este tipo de sensores sí te genera eso. Entonces cada posición que tú te mueves, ahí un poco que te muevas, este sensor cambia su señal y eso lo puedes utilizar para regular la potencia o la intensidad de algo que ocupes en tus proyectos. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo más claro acá en el Tinkercad. Chicos, aquí en el Tinkercad estoy utilizando un ejemplo donde jaleé un Arduino con un proto y le conecté un push button. Sí, acuérdate que ahorita no haces para demostrar que el push button es una señal digital. Esto ya lo sabemos, pero hay que recordarlo. Y acá le conecté esta pantalla que es un osciloscopio. El osciloscopio nos sirve para ver visualmente cómo se comportan las señales. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a dar simular. Y el osciloscopio lo que comienza a hacer es, a través de este cable, esta terminal positiva, me empieza a leer la señal que genera el botón en esta terminal. Entonces, ahorita no ha generado ninguna señal. Y lo que voy a hacer es, voy a empezar a prender y apagar, es decir, presionar y soltar el botón varias veces para que en mi osciloscopio empiece a ver esas variaciones. Entonces ahí estoy presionando cada cierto tiempo el botón. Y lo que voy a ver es señales que prenden y apagan ahorita cuando haga el corte de barrida. Ahí está. ¿Ves? ¿Ves cómo varía el tipo de señal? Y es una señal así como en tipo como cuadrada. Eso es porque o está todo o nada. Todo o nada. Eso es lo que está leyendo mi osciloscopio. Ahora, voy a cambiar este sensor por un sensor analógico, que es como el que teníamos acá. Voy a buscarme por acá en componentes, nos vamos a ir acá a los componentes y vamos a buscar en los componentes de entrada. Acá está este potenciómetro, este que estás viendo aquí en pantalla, este tipo de perillas, es este que acá está en el Tinkercad. Entonces lo voy a jalar para acá, voy a quitar este botón y este también. Entonces lo voy a poner aquí y lo voy a rotar para que se vea mejor. Lo puedes rotar con esta tecla de aquí, este botón, o con la tecla R de tu teclado en tu computadora también da vueltas los componentes. Entonces lo voy a poner así para arriba para que quede mejor ubicado. Entonces lo voy a poner ahí. Y para que este sensor te genere señal, chicos, tiene tres patitas. Para que el potenciómetro te pueda variar el voltaje en la patita del medio, tú tienes que ponerle un voltaje fijo en las patitas de los extremos. Es decir, la primera patita, el primer pin, lo vamos a mandar ya sea positivo o negativo, no importa. En este caso yo lo mandé positivo. Y si lo mandas a positivo, la última, la del otro extremo, tienes que mandarla al negativo, que es lo que estoy haciendo aquí. O viceversa, si la mandas a positivo, la otra la mandas a negativo. Y cuando muevas aquí la perilla, la patita del medio te va a variar el voltaje. Entonces voy a conectar esta terminal, la voy a poner aquí en medio porque es la que va a variar, es lo que quiero ver cómo varía. Entonces ahí está, ya está conectado mi potenciómetro al osciloscopio, le voy a dar play. Y ahora lo que voy a empezar a hacer es a mover esta perilla. Entonces ahora lo que tengo que ver es que esa señal ya no es un cuadrado o cuadrados. Ahora va a ser una señal que varía dependiendo de la posición en la que yo tenga mi potenciómetro. Ahorita lo vamos a ver ahorita que haga el corte. Ahí está. ¿Sí viste? Ahora se representó como una especie de montaña.
ya no es un cuadrado. Entonces esa montaña representa el movimiento que yo hice ahorita con el potenciómetro. Entonces ese es el tipo de señales que te generan los sensores analógicos. Entonces si puedes notar la diferencia, el otro era completamente un cuadradito y pues son señales que dependen de la señal que genera aquí. Ya están en términos aquí en medio, ¿no? Muy bien, chicos, entonces ok, ya vimos cómo funciona, cómo es la diferencia entre una señal analógica y digital. Y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo funciona esto con el Arduino. El Arduino, chicos, tiene dos tipos bueno, tiene más, principalmente tiene dos puertos. Puertos de tipo digital y puertos de tipo analógico. Entonces, si te fijas, aquí de hecho viene señalado, dice digital, y esta barra indica que desde aquí, desde el 0 hasta el 13, son puertos del tipo digital. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero leer sensores que son analógicos? Bueno, pues no voy a utilizar estos puertos porque el Arduino en su integrado, en su chip, no está preparado para hacer eso, ¿sí? Tiene una parte de su chip que lo hace y está de este lado. Son estas patitas que vemos aquí y de hecho están señaladas como Analog In, entradas analógicas, ¿sí? Y tenemos puertos para leer eso que están indicados como A de analog, A0 hasta el A5, es decir, tenemos 6 entradas para poder conectar sensores analógicos del tipo que tú necesites. Entonces, lo que voy a hacer yo es voy a conectar, si te acuerdas, esta patita de medio a la que generaba la variación de voltaje, la voy a mandar con un cable. La voy a mandar hasta acá, hasta el A0. Ahí lo voy a conectar. Ahí está. Entonces nada más voy a hacer esto que quede un poquito más ordenado y bonito, para que no se nos haga un desorden en nuestro circuito. Ahí está. Ya mandé. Ahí está. Lo que hice fue mandar un cable de la patita de aquí de en medio hasta el A0 del Arduino. Y esto es para poder leer el tipo de valor que me genera este tipo de sensores. Ok, entonces, ¿cómo le hago? Pues bueno, me voy acá a mi código. Voy a borrar esto. Me voy acá a mi código. Y acá en mi código, chicos, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el botón, la clase donde vimos entradas digitales. Si no te acuerdas, te voy a dejar el link aquí en la descripción de la clase de entradas digitales, en donde imprimimos en el monitor serial de la computadora el valor que nos genera el botón, que si te recuerdas era un 0 y un 1, 0 y un 1. Entonces en este caso vamos a ver qué tipo de números nos genera este tipo de sensor. Entonces si te acuerdas, vamos a irnos aquí a la librería de salida, que es la de color azul, y vamos a buscar el bloque de imprimir en monitor que está aquí. Aquí lo voy a poner, imprimir en monitor. Y si te acuerdas, lo que hacía este bloque era imprimir lo que le pongas aquí en este check de aquí. Entonces, si yo le pongo simular ahorita aquí, lo que me va a imprimir es la palabra Hello World. Ahí está, estoy imprimiendo. Entonces, voy a cambiar esa palabra por el número que me lee del puerto análogo A0. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues, ok, lo primero que tenemos que hacer es identificar, estoy hablando de una salida de señal o una entrada. El Arduino controla este potenciómetro o recibe señales de él. Exacto, recibe señales de él. Este sensor se mueve y genera señales y las manda al Arduino, por lo tanto estoy hablando de una entrada. Entonces, todo lo que sea entradas lo voy a buscar aquí en la librería de color morado y voy a buscar ¿qué pasador ocupo? Si te fijas, aquí tengo dos tipos de pasadores: leer pasador digital y leer pasador analógico. Ese es el que voy a utilizar y lo voy a poner aquí. Lo voy a soltar. Y aquí en mi lista de puertos tengo del A0 al A5, que son los que tengo acá. Y en este caso lo único que estoy utilizando yo ahorita es el A0. Por lo tanto lo voy a dejar ahí en el A0. Y listo. Entonces ahorita le voy a poner play. Vamos a iniciar la simulación y vamos a ver qué nos genera. Ok, ahí apareció un 0. Ok, ¿a qué corresponde ese 0? Vamos a ver. Si te fijas, ahorita mi potenciómetro de aquí de la simulación está totalmente hacia acá, está totalmente girado. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro, le doy un clic ahí y lo empiezo a girar este potenciómetro? ¿Te das cuenta cómo empiezan a cambiar los números? Va subiendo, va subiendo, va subiendo y yo lo voy a llegar hasta donde topa. ¡Pum! Hasta allá, ahí topó y llegó en un 1023. ¿Pero qué son esos números o qué significan? Si te fijas, no está leyendo voltaje. ¿Qué es lo que me está leyendo? Vamos a ver, fíjate, vamos a insertar aquí un multímetro para ver a qué
número corresponde a qué voltaje corresponde ese número. Entonces aquí voy a agarrar un multímetro, lo voy a poner por acá. Y el multímetro, para leer correctamente, lo voy a poner aquí el negativo. Y la terminal positiva la voy a poner a la patita que estoy leyendo, que es la de en medio. Entonces aquí lo voy a dejar. Y lo voy a dejar aquí en voltaje. Listo. Ok, entonces le voy a dar play otra vez. Y vamos a ver el monitor serie. Aquí está el monitor serie, 1023. Entonces voy a girar esto y si te fijas son 5 volts. Voy a girar esto hasta el otro lado. Si te fijaste, el voltaje bajó hasta 0. Entonces está variando el voltaje en la patita de aquí en medio. Si yo lo volteo hacia acá, baja hasta 0 volts. Y conforme yo voy subiendo, va aumentando el voltaje. También va aumentando esta lectura del número. Entonces si yo llego aquí a la mitad, 511, y voy subiendo, subo el voltaje también. Y acá en 5, cuando ya es todo el máximo voltaje que me puede entregar mi circuito con el Arduino, llega en 1023. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que lo que va a leer el Arduino no es un voltaje, es un número. Entonces, en este caso, como el voltaje máximo que estamos utilizando es 5, el Arduino lo que hace es dividir esos 5 volts, lo divide en 1024 partes, porque vamos a contar el 0, 1024. Y esos pequeños voltajes que nos quedan de los 1024 partes que se dividen, los va leyendo y los transforma a número. Entonces los 5 volts corresponden a los 1023 y cada vez que yo muevo esto una pequeña posición, el potenciómetro, me varía mi voltaje aquí en esta patita y eso lo lee el Arduino y lo transforma en el número que le corresponde. Entonces la mitad de 1023, por ejemplo, son 511.5, pero pues si yo lo pongo aquí en la mitad, 2.5 y te veas 511, ¿sí? Entonces si yo lo bajo, es proporcional el número que me resulta a la posición del potenciómetro. Y en este caso estamos hablando de un potenciómetro, pero este tipo de señales te las puede generar un sensor de luz, un sensor de temperatura. Son este tipo de señales analógicas. Nada más estamos utilizando este ejemplo porque es más sencillo de entender. Entonces, pues básicamente así funciona la lectura, chicos, de un sensor analógico. Hay que tomar en cuenta que el voltaje que nos va a dar máximo es el con el que lo vamos a alimentar, o depende del sensor también, hay que leer las especificaciones del sensor, pero hay que tomar en cuenta que si la salida es 5 volts, que es lo máximo, el Arduino te va a arrojar un 1023 y como mínimo un 0, y ya de ahí para allá pues es proporcional dependiendo del voltaje que te dé, ¿sí? Entonces si es a la mitad, pues te da la mitad de 1023, que son los 511. Y así lo puedes dividir en varias partes dependiendo de cómo tú lo ocupes. Entonces, pues este número ya tú lo puedes utilizar para programar las aplicaciones que tú ocupes. Por ejemplo, regular la velocidad de un motor, activar alarmas dependiendo de la temperatura. No sé, puedes aplicar y las ideas que se te vengan a la mente en los proyectos que tú requieras. Si quieres, nos los puedes dejar aquí en los comentarios. Muy bien, chicos, pues es hasta aquí vamos a llegar en la clase de hoy. Lo que vamos a ver en la siguiente clase es las señales de estas analógicas. Las vamos a implementar con las condicionales, con los comparadores y con las preguntas sí y si no, ¿sí? ¿Te acuerdas de los bloques esos que son para hacer preguntas? Bueno, los vamos a implementar, lo que ya lo vimos en las clases pasadas, lo vamos a implementar en las siguientes clases para que veas cómo se puede implementar todo lo que ya hemos visto hasta ahorita con sensores del tipo análogo. Entonces, si no te pierdas la siguiente clase, que te lo voy a dejar por acá, la siguiente clase, y las clases pasadas, si quieres repasarlas para ver de qué se trataban, te los voy a dejar de este otro lado. Nos vemos en la siguiente clase. Si te gustó nuestro video, te invito a compartirlo. Dale manita arriba y suscríbete a nuestro canal. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Nos vemos!